A orillas del Danubio, cuando el limes temblaba bajo el galope de los bárbaros, cuando Roma ya no guerreaba por conquista, sino por la supervivencia, un emperador filósofo tomó la espada. Su nombre era Marco Aurelio, y su enemigo los pueblos del norte, marcomanos, cuados, sármatas. No eran tribus salvajes, eran naciones en movimiento y venían con furia. Hoy en Velum Artis os damos la bienvenida a las guerras marcomanas. Bienvenidos a la furia en el Danubio. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Ángel Portillo, que nos lleva en sus novelas a la antigua y amada Roma. Hola Ángel, ¿qué tal? Bien hallados a todos los oidores de Velum Artis y también hola Francisco. Por suerte hemos retomado los programas con una cierta, ¿no? Periodo más cortico que antes, ¿no? Que tuvimos. Sí. A veces hubo épocas que hacíamos cada mes, pasamos a hacer cada año y ahora volvemos a una cadencia más habitual. Sí, como has dicho en la introducción, nos vamos a ver una época tranquila, en el límite del imperio, muy tranquila. Vamos a empezar en el año 166, como has dicho tú, en el imperio de Marco Aurelio y Lucio Vero, que todavía estaba vivo. Lucio Vero, le quedan 2 telediarios o 3, no le quedan muchos telediarios a Lucio Vero, pero vamos a situar, si quieres, a los oyentes, ¿no? En este pero año. pero yo antes de situarlo a los oyentes, quiero recordar tu última novela, Medicus, que está ambientado en esta época y por lo tanto es interesante recordarlo, y además está recién salido del horno, ¿no? Está todavía calentito, ¿no? Sí, cuando hemos grabado este programa llevará 2 semanas en el mercado, ¿no? Como dices, este libro está en esta época precisamente. Parte del libro sucede en Hispania, en Augusta Emérita y en Castralegio, en lo que sería ahora León y lo actual Mérida también. Pero, como hemos dicho, coincide con las guerras marcomanas y parte del ejército pues tiene que ir, evidentemente, al limes, donde hay problemas, pero vamos, por todos lados, ¿no? Además coincide, también hablaremos un poquitín, de una manera somera, con la peste antonina o la enfermedad de Galeno, y todo esto se coincide, pues, este año, ¿no? En el 166, 165, 167. Es difícil también porque, claro, las enfermedades no avanzan, no van en tren, van poco a poco, ¿no? Y no sabes muy bien dónde empieza la enfermedad y qué año llegó a cada sitio, ¿no? Pero vamos a colocarnos en este año, ¿no? El libro habla precisamente de esto, pero además, como se llama Medicus, pues evidentemente hay una pista, no creo que haga spoilers, ¿no? Estamos hablando del tema médico de la religión romana, aunque también hablo del tema médico de la mujer, sino también de los partos y de todo lo que tiene que ver con todo esto que tiene que ver con la nutrición del bebé y con los problemas del parto de la mujer, ¿no? Un tema que ya tratamos hace tiempo, la parte militar, en un programa que hicimos tú y yo creo que hace 5 años, no sé, ya por ahí más o menos, sobre la medicina militar romana, que está en formato solo de audio, y os invito a ver. Yo creo que este programa te inspiraría parte de la novela, o por lo menos, si te acuerdas de haberlo hecho, te sirvió de fuente. Sí, vamos a hacer aquí cap, porque claro, un escritor que no hable de su libro no existe, no se ha inventado. Entonces, sí, parte es este programa, parte son estos guiones que hice sobre la salud, la prevención de la salud y ya dijéramos lo que es la medicina en sí, ¿no? Esta medicina que interviene en cirugía y en traumatología, ¿no? Pero el motivo fue que viajé a Mérida, hará 3 años, y allí vi una tumba de una mujer que se llamaba Julia Saturnina. Y ponía en la tumba, en la epigrafía ponía Medicae Optimae, o sea, médica óptima. Entonces dije, una mujer en el siglo II, en Mérida, médica, y además orgullosa de serlo porque su marido lo pone en la lápida, Casio Filipo, ¿no? Y entre estas 2 cosas, salió el libro. Por eso digo que está la parte, dijéramos, femenina de la medicina, el mundo hipocrático de cómo veía la mujer en aquella época, el mundo Galieno y compañía, y también está todo el mundo militar, ¿no? Fueron ambas cosas. Seguramente si no hubiera hecho estos guiones
de medicina militar y me hubiera sentido un poco cómodo en este mundo, no lo hubiera hecho. También tiene que ver con el mundo de los colegios, que también creo que hablé contigo. Sí. Así que, porque todo iba con colegia en Roma, tampoco, no los médicos, sino todos los oficios, ¿no? Así que, sí, al final, los guiones que haces para los podcasts, pues te sirven de inspiración, todo te sirve de inspiración. Pues ahí sobre los colegios, si alguien quiere saber lo que es, pues aquí tenemos el programa sobre los colegios. Es decir, básicamente, alguien dirá, pues igual que el colegio de médicos, parecido. Pues básicamente regulaba la profesión un poco. Pues vamos a volver, ¿no?, en el tiempo a una guerra que aquí en Bellum Artis ya tratamos en la vida de Marco Aurelio con Marco Sullá, y os invito a ver el programa. Y también, bueno, tiene que ver con los grandes emperadores, ¿no?, esos emperadores sabios. Y vamos a hablar de las guerras marcomanas, que en el fondo, ¿no?, el cine refleja de alguna manera en la caída del Imperio Romano, si no recuerdo mal, y en la película Gladiator ese ambiente, ¿no?, de ese momento también. Pues Ángel, empezamos un poco con el contexto, ¿no? ¿Quiénes son los marcomanos y por qué la guerra? Buena pregunta lo de la guerra, muy buena pregunta. Esto supongo que habrá corrido tinta, ¿no? Yo, al final, porque además los marcomanos eran aliados de Roma. Fíjate, bueno, al menos creo yo, aliados de Roma, pues desde prácticamente Augusto. Creo que se llamaba rey Marlo, creo que se llamaba. Perdonadme porque estoy hablando de un programa de cuando hice la batalla de Teutoburgo, que Arminio, cuando le cortó la cabeza a Varo, se la envió directamente al rey de los marcomanos, le dijo, échame una mano, primo, levántate contra Roma, y el rey de los marcomanos le dijo que no, que él seguía fiel a Augusto. Y prácticamente fue fiel a Augusto siempre. Bueno, a Roma, los marcomanos. Pensad que Roma en Retia y en Nórico, que son regiones que limitan, no tenía legiones, porque confiaban que los marcomanos de alguna manera taparan eso, ¿no? En Panonia sí que tenía, en Dacia también tenía, ¿no? Este es el imperio de la época esta más o menos ya de... bueno, la máxima expansión, por lo que veo aquí, ¿no?, de Trajano. Pero bueno, en esta época podría ser buena, ¿no? Y esa es la zona de los marcomanos, ¿no? Un poquitín más a la derecha, tirando, dijéramos, hacia la Dacia, estaban los cuados, y más todavía hacia la derecha estaban los sármatas, que fueron los tres pueblos más importantes que se levantaron, ¿no? En el año 166 estamos con el imperio, bien, esta vez, Raetia, Noricum y las Panonias, ¿no? Y ahí este es posterior, pero bueno, nos vale. Sí, pero esta es la zona donde estaban, ¿no? Pues era un reino, pues bueno, que tenía bastante buen comportamiento con Roma, quizás a la época Domiciana, porque ese tío lo vició todo, ¿no? Atacó a los catos, por ejemplo, sin motivo ninguno, ¿no? Y entonces eso parece que movió un poco al avispero germano, pero estuvieron bastante bien con Roma, y sin embargo, en este año 165, 166 empezaron a moverse. Yo creo que vieron la debilidad, que vieron la debilidad en Roma. Estamos hablando que Lucio Vero ya se levantó, el rey Vologases, no me acuerdo qué número, no sé si es el 6 o el 7, se levantó contra Roma a través de Armenia. Lucio Vero tuvo que ir allí a pegarle de tortas a los partos, que hizo una muy buena campaña, pero justo cuando acababa la campaña, en el año 65-66, pues los marcomanos y tal, pues empezaron con el avispero y empezaron a atacar. Tanto es así, creo que dice que se llevó 16 legiones, creo que lo he leído no voy a decir la fuente porque no me acuerdo, pero creo que se llevó hasta 16 legiones, 200.000 hombres. O sea, las legiones y los auxiliares, ¿no? Lucio Vero. Con lo cual, toda esta zona quedaría debilitada. Se llevó, por ejemplo, a la 10ª Gémina, se llevó a la Minerva, se llevó a la Audiatrix, se llevó a la Macedónica. Así que el norte de Europa estaría debilitado. Empezaba a oírse seguramente rumores de la peste, y yo creo que lo que vieron fue sangre. O sea, y debilidad, claro, sí. Claro, vieron debilidad y que no habría hombres tampoco en la frontera. Estamos hablando de la cantidad de banderas que se llevaría Lucio Vero debilitaría la frontera a la mitad. Y sencillamente yo creo que aprovecharon el momento, ¿no? Ya este año Marco Aurelio ya lo vio chungo, y ya creó dos legiones nuevas, que fueron la segunda itálica y la tercera itálica. Con lo cual veía que allí había problemas, ¿no? Pero bueno, en el 66 hicieron unos primeros movimientos, en el 166, perdón, hicieron unos movimientos los marcomanos y compañía, y bueno, allí mandaron
unas tropas al mando del Marco Macrino Vintex, que no es Macrino de después, sino es otro, se llama Vintex, el que era prefecto de Pretorio, y ¿sabe lo que pasa? ¿No? Lo que hablamos con los marcomanos. Pues fue allí y le ganó, y los marcomanos dijeron, vamos a hacer la paz, vamos a hacer la paz. Oye, hicieron la paz, dicen que hasta 12 reyes y reyezuelos fueron allá al gobernador de Panonia a firmar la paz en el 66. Y dice, bueno, pues ya han firmado la paz. Bueno, Lucio Vero ya llega a Roma, las tropas empiezan a colocarse, pues en el 67, un año después de haber firmado la paz, ¿sabes? Pues pegaron un ataque contra Retia, contra Nórico. Tan fue grande el ataque, ya lo habréis hablado muchas veces, ¿no? Pero que llegaron prácticamente hasta Venecia. Estamos hablando de Nórico, estamos hablando de Retia, que pasaron y llegaron a Venecia, la zona de estos campos de la parte de tierra firme de Venecia, ¿no? Hasta Aquilea creo que llegaron. Y hicieron un destrozo estos marcomanos, sarmatallácigos sobre todo, y cuados. O sea que la situación era... había mucha debilidad, no sé si que vieron muchos muertos también, ya hablaremos un poco de la peste y las consecuencias, ¿no? Pero fueron... claro, yo supongo que también los sorprendería un poco a Roma en el sentido de que los marcomanos son normalmente siempre aliados nuestros, acaban de firmar la paz y de golpe nos atacan, los pillaron mal, ¿no? Evidentemente Roma con Lucio Vero pues reacciona, nos dice que fue un desastre, o sea, la invasión bárbara desde el punto de vista de los romanos mató un montón de civiles, quemó un montón de campos, se llevó un montón de esclavos, o sea, fue una cosa exagerada, ¿no? Pero bueno, a Roma tenía a Lucio Vero todavía vivo, tenía y a dos generales que para mí me parecen muy importantes. Uno que está muy infravalorado, que es el señor Tiberio Claudio Pompeyano, que era yerno del emperador, estaba casada con Lucila, que luego creo que la que sale en la película de Gladiador, ¿no? Con este hombre. Y luego el famoso Elvio Pertinax, ¿no? El Publio Pertinax, que fue emperador 2 ratos. No le dio tiempo a poner la manta en el trono, pero bueno, fue emperador más tarde, ¿no? Estos dos hombres fueron allí y empezaron a luchar con estas 2 legiones nuevas y con todos los hombres que pudieron ir. Y bueno, pues empezaron a luchar, la lucha fue muy dura, no quiero entrar mucho en el detalle porque dice que habéis hablado mucho, pero, por ejemplo, en una de estas batallas, 2 años después, el Vintex, este prefecto de Pretorio, murió en una de estas batallas, ¿no? Pompeyano y Pertinax, pues lo que hacían era victoria, parecía que se iban a rendir, pero estos llegaban, firmaban un acuerdo de paz, un reyezuelo, y pues luego se rompía. Supongo que también habéis hablado muchas veces en Belumartis de lo complejo que era el sistema de mando o de liderazgo de las tribus germanas, ¿no? En ese sentido de que los pueblos eran independientes, por así decirlo, y elegían a veces a un rey, un reyezuelo como que era por prestigio. Sí. Entonces, cuando este rey perdía el prestigio, pues lo perdía, ¿no? Roma, sin embargo, cuando firmaba un emperador la paz, en principio, firmaba Roma la paz. Aquí no, aquí la firmaba ese reyezuelo. Cuando ese reyezuelo moría, pues el pacto quedaba roto. Y esto Roma no lo podía controlar de ninguna manera. Entonces firmaba con uno la paz, este hombre llegaba a su pueblo, decía firmar la paz con Roma, y un alto líder de allí decía, pues a mí no me interesa. Igual lo mataban o lo sacaban y el pueblo opinaba otra cosa, ¿no? Y con esto se encontraba Roma continuamente con todos los pueblos. Además decimos marcomanos, pero marcomanos hay muchas, o sea, los marcomanos son muy complejos. Hablar con el rey no se habla con todos los marcomanos. Lo mismo pasa con los yácigos y lo mismo pasa con los cuados, ¿no? Pues bueno, muere Lucio Vero en el año 169. Me ha extrañado porque Dion Casio dice que murió envenenado. Yo siempre había pensado que había muerto de peste, pero quién sabe. Bueno, ahí a río revuelto el veneno corre por las venas. Sí, el veneno corría como la posca, ¿no? De un sitio hacia el otro, ¿no? Pero bueno, al final, claro, al morir Lucio Vero, que era, dijéramos, la parte guerrera, parece que Marco Aurelio era más la parte política, la parte filosófica, pues al final Marco Aurelio, con todo su delicado cuerpo, pues se tiene que ir a Carnutum,
allí a Panonia, y pues desde allí intentar un poco pues hacer el líder, ¿no? Y bueno, pues parece que consigue un cierto, cuando llega allí, pues parece que consigue una cierta paz con un tal, por ejemplo, lo que hablamos, consigue una cierta paz con los marcomanos y una cierta paz con Furtion, ¿no? A Pompeyano y nuestro amigo Pertinax, pues están pegando mucha caña a los marcomanos. Y al final, bueno, parece que llega para ir llegando ya las batallas, ¿no? Llega una cierta estabilidad de la siguiente manera, más o menos, para que los oyentes algo resumen porque ya lo conocerán. Los marcomanos, muy agobiados, pero dándole mucha guerra también a Roma, a través de Pompeyano y a través de Pertinax, firman la paz con Roma, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, os vais a establecer en tal sitio. Incluso creo que el Tratado de Paz marcaba los días de mercado en los cuales los marcomanos podían desplazarse a la zona romana para negociar y después tenían que volver a su territorio, ¿no? Con los cuados ya había hecho algo parecido, pero no pasa. Al final, ¿qué nos quedan? Los cuados. Nos quedan los cuados y los yácigos, los sármatas yácigos. Con los cuados pues pasa lo que he dicho antes, ¿no? Se presenta a un rey cuado, firma la paz, vuelve a su casa y el rey cuado que estaba en su casa, que se llamaba Ariogeso, dice que él no quiere esa paz, que quiere otra paz. Pues el que había firmado primero la paz lo echan y este hombre se pone a negociar con Marco Aurelio, el Ariogeso, y Marco Aurelio le dice, ya estoy harto de paz, me rompéis la paz, me atacáis, me dejáis de atacar, esto se va a acabar, te lo voy a decir como lo decimos los escritores, esto se va a acabar a fuego y a espada. Estoy cansado ya de tanto negociar. Y al final, pues, esta parte de los cuados y los yácigos eran, dijéramos, en este año ya 172, 173, como los únicos enemigos de Roma. Esta guerra se llaman guerras marcomanas, pero la podríamos haber llamado la guerra total del Danubio, porque es que estuvieron allí todas las tribus. No sé exactamente por qué, supongo que porque la empezaron los marcomanos, pero los marcomanos se retiraron, se pusieron, luego los cuadros se quitaron. O sea, era un constante ir y venir, un constante de tratados de paz, y que no había manera de como lo hemos dicho. Yo me imagino que era por la complejidad del sistema que tenían los germanos del mando. Entonces, aunque tú firmaras la paz con un rey o con un reino, pues no podías fiarte, ¿no? Y al final, pues lo que hizo Marco Aurelio es que no se fió de los cuadros y no se fió de los yácigos. Marco Aurelio ya sale, como has dicho tú en la película, lo que sí que sale en la película real es que era un hombre muy débil físicamente, ¿no? Nos dice Dion Casio incluso que cuando él cogió el mando, cuando él fue a Carnuntum y cogió el mando, en una de las veces intentó subir a la tribuna y hablar con los soldados. Dice que del frío que hacía y la debilidad que tenía no pudo ni hablar. Lo tuvieron que bajar y ponerlo en el Principia o en el Pretorio, ¿no? A un poquitín pues a defender su salud, ¿no? Así que ya lo diría Cayo Mario, esta gente que lee tantos libros y tal. Sí, claro. Sí, claro, es que yo creo que él no estaba preparado para esto, ¿no? Además, el hombre estaba delicado de salud y no le quedó más remedio, ¿no? Así que nos encontramos en esta situación antes de empezar a las batallas, que es año 72, año 172, año 173. Nos encontramos que los marcomanos han firmado una paz precaria, pero una paz. Se establecen en un poco, no a la orilla del Danubio, pero un poquitín al norte del Danubio. Roma les deja porque eran aliados de siempre. Yo también creo que los trató de otra manera, ¿no? Diferente a los cuadros y a los yácigos. Son otra cosa, ¿no? Incluso dijo, vamos a negociar, ¿no? Con los cuadros, algunos tratados de paz les dijo que de negociar nada, que ellos se fueran para el norte y no se acercaran a Roma, porque no se fiaba de ellos, ¿no? Y tenía razón. Así nos encontramos con Marco Aurelio decidido a matarlo ya a todos, a fuego y espada. Pero claro, ¿qué nos encontramos con esto, aparte de esta guerra que duraron, pues creo que 10 años prácticamente, hasta que llegó Cómodo, pues prácticamente, ¿no? Lo que sucede es que coincide también en el año
Cuando vuelve Lucio Vero, allí en el año 165 o 166, coincide también con la peste antonina. Claro, yo he leído de la peste antonina o a la enfermedad de Galeno, que murieron entre 3 y 5 millones de personas, que estamos hablando de la Roma del siglo II. Cuidado con esto, ¿eh? 5 millones de personas igual era todo el mundo que vivía en Hispania. O sea, Claro. son 5 millones de personas, ¿eh? Y que he visto fuentes que me dicen entre un 7 y un tercio, un 7% a un tercio de la población. Claro, yo me imagino que dependerá de la zona. En alguna zona moriría uno de cada 3 y en otras moriría menos, ¿no? En las zonas rurales moriría menos gente y en las ciudades morirían a mansalva, pues porque parece ser que era una enfermedad contagiosa. No se sabe si algún tipo de viruela o algún tipo de sarampión, y esto lo que hace contagia por contacto. Entonces, en los campamentos romanos, que los hombres, ya lo sabes, Francisco, duermen pie con cabeza, pues imagínate que uno pilla una peste de esta, se contagian todos. Y en las ciudades, pues lo mismo, que la gente vivía hacinadas en las casas, ¿no? Con lo cual la propagación era muy rápida en las ciudades, ¿no? Creo que el mismo Dion Casio dice que morían hasta 2.000 personas al día en Roma. Me parece una exageración, pero es igual, me parecen 500. O sea, estamos hablando de que todo esto diezma al... Bueno, a ver, las condiciones higiénicas tampoco eran las mejores del mundo. Es decir, si damos el dato que según algunos momentos vivió hasta 1 millón de personas en Roma, pues claro. Claro, es que... Si era cierto esa densidad de población y bueno, pues no sería tampoco tan extraño. 1 millón de personas es mucha gente ya hasta ahora. Es decir, para una ciudad ahora 1 millón es grande. Sí. Y eso es lo que viven, dijéramos, en la URSS. O sea, alrededor vivirían, pues, hablando de como una Barcelona. O sea, la gente que vivía alrededor, cercana, pues esto, y su área metropolitana también, ¿no? Pero bueno, entendamos que tenemos a un ejército que empieza a luchar una guerra total contra marcomanos, contra yácigos, sármatas yácigos y contra cuados, y coincide esto con una peste que viene de Oriente, porque todo viene de Oriente, a lo bueno y lo malo, y que diezma también la población. Pero claro, diezma las tropas, pero diezma también, por ejemplo, la logística. Y diezma también porque una de las cosas que cuando yo empecé a estudiar esta guerra para mis libros y elegir las batallas, veía y decía, pero es que hay algún movimiento extraño, ¿no? Claro, movimiento extraño. Dice, ¿cómo se mueve una tropa de un lugar al otro? Es que estamos hablando de que estamos bajo la peste antonina. ¿Cómo se llevan recursos? Si la gente se muere, ¿cómo llamamos trigo? ¿Quién hace el trigo? ¿De dónde sale el trigo? Cuando yo mando unos hombres a algún sitio, igual ni los reciben, se les cierran las puertas y no los dejan ni entrar. Estamos hablando de que la gente tiene miedo. Y que la logística era muy complicado. Yo hago una campaña y digo, van a ir para ahí 10.000 hombres. Y si esos 10.000 hombres igual se me han muerto 1.000 por el camino. Entonces, ¿de cuántos hombres dispongo? Y esto estamos hablando de los muertos, pero ¿cuántos había enfermos que morían o no morían? O sea, la gente que enfermaba y tenía una supergripe, pero decía algo, ¿no? Que es el sarampión, por ejemplo, pues ¿cuánto tiempo estabas enfermo? ¿Con cuántos hombres realmente contabas de lo que yo tengo en el momento que empiezo a hacer la movilización, ¿no? Porque me desplazo hacia un lugar o el otro, hasta un lugar o el otro, ¿no? O sea, que estamos hablando de que todo esto dificulta mucho esta situación. Aparte de que los romanos eran un pueblo, en esta época eran todavía muy supersticiosos. Entonces, eso era un castigo de los dioses. Y no es lo mismo ir a batalla pensando que te están castigando los dioses a que Júpiter está a tu lado luchando con la espada. Ajá. Esto en psicología, que seguramente habéis hablado mucho, es muy importante. Si tus dioses te acompañan a la batalla, tú vas contento. Si tus dioses no te acompañan a la batalla, evidentemente no vas contento, ¿no? Entonces, nos dicen las fuentes que, por ejemplo, contrató mercenarios, más dinero. Evidentemente, cogió algunos pueblos federados, esto era muy normal en Roma, numeri, que ya existían. Los oyentes ya sabrán lo que son los números, ¿no? Son estas unidades irregulares que luchaban con su caudillo a su manera. O sea, no se incorporaban ni tan siquiera a la estructura del mando romano. Los romanos le decían, tú esta zona defiéndela, y ellos la defendían a su manera. Entendemos que ya estaban allí este tipo de tropas, pero tuvo que contratar incluso gladiadores y tuvo que liberar esclavos para luchar. O sea, estaba totalmente desesperado. Y en algunas fuentes, y yo no me fío mucho, pero algunas fuentes dicen que se llevó todos los pretorianos, todas las cortes urbanas y todos los vigiles. O sea, se lo llevó todo. A mí me extraña que se llevara todo, que se llevara algo,
que se llevara una corte urbana, pues al final necesitas hombres para la lucha, ¿no? Así que esta es la situación de la cual nos plantamos en las batallas estas que quería nombrar, ¿no? Con una peste que debilita todo, y después que ya llevamos desde el año 66 hasta el año 174, que es la batalla, de guerra perdiendo hombres continuamente, ¿no? Y de movimientos que a veces tengo que anular los movimientos porque no tengo suministros, porque no tengo hombres. Pompeyano y Pertinax, en estas circunstancias, yo creo que plantearon una guerra bastante bien dentro de estas circunstancias. Quizá por eso se alargaron tanto también las batallas, y por eso quizás fueron tan valientes estos hombres, ¿no? Porque pensaban que Roma sí que era potente, pero estaba debilitada, creo yo, ¿no? Pues bueno, nos encontramos a la batalla. Esto, espera, que no he dicho las fuentes, que sino algunas personas después. Esto es Dion Casio, el libro creo que 52. Este que te gusta a ti tanto, el señor Legiones de Roma, de Stephen Dando Collins. Sí. Y después de la editorial Signifer, mis dos libros de referencia, que son Diccionario de las batallas de la historia de Roma y Historia de las legiones romanas, que las dos son de Julio Rodríguez González. Yo creo que tienes un saludo a Julio, que un día lo conocí y tengo uno de los dos tochos. El de la historia. Tengo el de las batallas, creo. Sí, pues yo he ido ahí más o menos mirando. Dion Casio no coincide al 100% con él, pero bueno, porque cada uno, las fuentes, los oyentes que sepan que las fuentes normalmente no coinciden. Nunca. Nunca, no lo sé, pero no es fácil que coincida. Entonces, en este caso casi todo lo dice Dion. Hombre, a ver, las fuentes que se basan en otra fuente, sí. Claro. Pues bueno, resulta que nos encontramos al señor Marco Aurelio haciendo... Aquí yo creo que los cuadros tienen una información privilegiada. Los cuadros, en este caso, es una batalla del 174 que participa la Fulminata, la 12ª Fulminata, que parece ser que se llamaba Antiqua Paterna en esta época. Los oyentes ya sabrán también que las legiones romanas, nosotros le tenemos un nombre que es con el que está más conocida, pero durante su historia han cambiado los nombres, ¿no? La séptima Gémina, por ejemplo, era Galbiana cuando se creó, y luego pues se quedó en séptima Gémina, ¿no? Pues bueno, con estas legiones pasa lo mismo. Además, esta legión, la 12, es una legión que está ya en la época de las guerras civiles de la Tardorrepública. Creo que esta es ahora no sé si es Marco Antonio de Augusto, pero es igual, o sea, ya está allí. Entonces, durante el tiempo va teniendo varios nombres, ¿no? En esta batalla parece ser que le dieron el nombre de Fulminata, que querría decir en castellano atronadora, o sea, del rayo, ¿no? Y aquí fue donde se ganó su nombre. Pues bueno, dicen que el emperador, yo creo, a ver, no lo dice Dion Casio, esto es una cosa que opino yo, no sé si me dará la razón o no, pero resulta que el emperador, Marco Aurelio, tiene una legión, con sus auxiliares probablemente, sus tropas, evidentemente, los pretorianos, que siempre escoltaban al emperador, y sus propios escoltas personales, que son los singularis, ¿no? Y a este ejército es al que se enfrentan los cuados, ¿no? Y a mí me extraña que el emperador se mueva solo con una legión, se movería con ejército. Normalmente en Roma al ejército se le llaman 3 o 4 legiones, ¿no? Y se encontraron solamente con esta, ¿no? O es que ya no tenía nada más, que también podría ser, que ya no le quedara ningún otro efectivo, y entonces Marco Aurelio le dijera, vamos para adelante con lo que tengo, y no hay más. O tuvo mala información con todas las fuerzas Frumentarii y todas estas informaciones que tendría del movimiento de los cuadros, o sencillamente los cuadros le engañaron, ¿no? Porque aquí nos dice Dion Casio que estas tropas avanzaban hacia los cuadros y salen por la mañana, como siempre, se empiezan a desplazar, y que lo primero que hacen los cuadros es cargarse el bagaje. La parte de atrás, pues se la cargan, ¿no? Claro, a mí no sé, es un poco raro que al ejército le suceda esto. Seguramente le sorprendería, pero esto es una impresión mía, ¿no? La cosa es que el señor Marco Aurelio, con la Fulminata, tropas auxiliares, pretorianos y los singulari, su caballería de escolta personal, pues va a encuentro de los cuadros. Los cuadros parece ser que habían formado un ejército enorme. Nos dice Dion que eran muy superiores en número, incluso nos dicen que llevaban unas lanzas llamadas framea en su lengua, con hojas cortas y estrechas. Son una especie de lanzas que ya las tenían también
los germanos del otro lado, del Rin, que que se pueden utilizar como espada y también se pueden lanzar. Son cortas, son unas lanzas cortas, son unas espadas largas, llámale como quieran, ¿no? Que parte era madera y la otra parte era hoja. Bueno, esta era la arma principal. También nos dicen que iban los cuadros desnudos, al menos los pobres, porque los ricos irían con su lórica, ¿no? Con escudos variopintos, lo que hemos dicho, no son un pueblo unificado, seguramente es una cultura común, pero no son pueblos unificados, y que se van cantando canciones a Donar, que era el equivalente a Hércules de los germanos. Pues bueno, sorprenden al ejército de Marco Aurelio. Marco Aurelio pues es el emperador y hacen una formación que yo he hecho varias veces en mi grupo de recreación, que se llama formación de Norbis. Y la formación de Norbis es sencillamente, nos ponemos todos en círculo, y lo importante en el centro del círculo. En este caso, en el centro del círculo estarían las águilas, los símbolos de todas las unidades que hubiera allí, el emperador protegido en medio con los pretorianos y protegido en medio con los singulares, y las tropas haciendo el círculo lo más grande posible sin perder coherencia y consistencia, de manera de que no pueden entrar por ningún lado, y todos los hombres además están mirando al frente y ningún hombre además puede huir, porque si huyes hacia atrás sigues dentro del círculo, con lo cual ahora es una medida desesperada. ¿Qué quiere decir? Te defiendes muy bien, pero no tienes ninguna reacción en el sentido de que no puedes huir tampoco, así que ahí estás encerrado, ¿no? Sí, que defenderás el águila durante un tiempo. Sí, si no recibes ayuda, pues irán cayendo los hombres. Pero bueno, ¿qué ganas? Tiempo. Ganas tiempo. Nos dice Dion Casio que hacía un calor abrasador. O sea, el peor enemigo en esos momentos fue el calor. Pero bueno, aún así, los cuados, que eran las tropas que estaban allí, intentaron asaltar el círculo, el orbe. Y pues bueno, atacaron, y dice que perdieron buena parte de su energía. Esto es un atestudo. Que no, bueno, es para demostrar, es para demostrar solamente una imagen de defensa del águila. La que tú dices no la encuentro. No, bueno, es un orbe. Tienes que ver pues, a los hombres alrededor presentando los escudos y un gran círculo. Si eran 10.000 hombres, pues un círculo de 10.000 hombres, evidentemente con una profundidad y con tropas de refresco, porque los romanos siempre hacían las mutaciones, ¿no? Vale, mira, encontré una. ¿Encontraste una, orbe? Sí, ya la pongo. Pues bueno, intentaron atacar los cuadros y los cuadros, viendo que no rompían, dijeron, mira, a mí me han dicho, o seguramente tenía información, el rey, ahí está, esto es un orbe. ¿Ves? Ahí faltaría el águila en medio y el emperador, pero esto es un orbe. Está aquí, es que está aquí el águila. ¿Ves? Qué bonita. Es verdad, no la veía. El águila, bueno, el águila que introdujo mi Cayo Mario en las legiones romanas. Tengo que hacer publicidad de mi libro. Ahora es muy difícil de conseguir. Volverán en septiembre más unidades a la legión, pero Cayo Mario es el causante y el culpable de que el águila sea el símbolo de las legiones. Hasta ahí puedo leer. Grande Cayo Mario. Y ahí lo dejo. Pues bueno, tenemos al círculo, los intentos de los germanos o de los cuados de intentar romper el círculo. No pueden, y al final el rey pues decide pararlos y decir, bueno, pues ya que te digo, es verano. Los soldados en esa época, la inmensa mayoría de los soldados tenían lóricas enmentadas, y lo voy a decir como lo dijo el rey en germano, le digo, sus vais a cocer, les dijo, ¿sabes? Sus vais a cocer. Como ya les había roto el bagaje, no tenían agua. ¿Tú te imaginas? ¿Te has puesto chapatut? ¿La segmentata te la has puesto o la mata? Me puse la segmentata. Y la mata, pero de visigodo. Pero bueno, sí, me puse la segmentata en Ponferrada en agosto. En Astorga, perdona. Y ya te digo lo que sí. Bueno, es verdad que con el Sunarmis y con el lino generas una capa de sudor ahí dentro y se nota menos de lo que yo pensaba. Bueno, pues la segmentata, ya te digo yo que te calientas más. No, la segmentata es la que puse yo, sí. Pues esto, pues en agosto, y no en Asturias, en agosto... No creo que no conoces Astorga. No conozco Astorga. En León puede haber 30 y pico, 40. Pues entonces sí.
Pues entonces sí, ¿no? Es una zona que quiero visitar. A ver, es la antigua Astúrica Augusta. Sí, Tal. convento. Es Asturias histórica, ¿no? Pero no es la Asturias de las montañas. Bueno, pues el Ariogueso dijo, os vais a morir de sed. Pero nos dice allí que hubo allí un sacerdote. Esto, a ver, los dioses siempre ayudan a los píos. ¿Sabes a qué me refiero? A las personas pías. Dice que había un sacerdote de origen egipcio, un tal Anufis, que dice que se puso a rezar y ¿sabes qué pasó? Con toda la calor que tenían estos hombres, se puso a llover, tío. Y que vinieron los rayos también. Se puso a llover. Entonces, cuando se puso a llover, claro, los romanos con la sed que tenían, pues dicen que algunos se quitaron el casco para recoger la lluvia y beber. Dice incluso que bebían hasta los cascos, claro, estaban heridos los soldados romanos y dice que se bebían hasta su propia sangre, porque estaban deshidratados. Claro, cuando los romanos empezaron a beber y a un poquitín, pues claro, con toda la ansia de la sed, pues a descuidar un poquitín la guardia, pues atacaron los cuados. Los cuados dijeron, uy, ahora es el momento, y atacaron fuertemente a los soldados que estaban entretenidos, un poquitín bebiendo, claro, pegaron fuerte, los primeros cayeron, el círculo pues intentó, pues como lo lógico, ¿no? Por las tropas de reserva que había en la parte de atrás, pues taponar los huecos, pero ¿sabes qué pasa? Que los dioses ayudaron todavía más a los romanos. Esto nos dice Dion Casio, y se lo dice Dion Casio, ¿cómo se dice esto? Dion Casio Dixit. Yo tampoco me lo acabo de creer, pero si lo dice Dion Casio, es así. Pues empezó a llover más fuerte. Tan fuerte que empezó a caer granizo. Hemos dicho al principio que la mayoría de los cuadros iban desnudos. Y los romanos van con lóricas en ventatas y un escudo de 80 centímetros de ancho y 1,20 m de alto. Pues cuando empezó a caer granizo, los romanos se pusieron los escudos encima de la cabeza y dijeron, pues, hasta que no caigan como bolas de baloncesto, ¿sabes? Si son como bolas de golf, vamos bien. Vamos bien, pues se juntaron todo aquel que no tuviera escudo, se metería debajo de un escudo, pero claro, los cuadros desnudos. Y empezó a caerles piedras. ¿Qué hicieron los cuadros? Pues se fueron al bosque. Se fueron al bosque, tío. Por eso se llama esta batalla el milagro de la lluvia. Cuando se fueron al bosque, ¿sabes qué pasa con las tormentas de verano, no? Que van a rayos de rayos. Los rayos van para allá. Van a buscar los rayos, ¿no? Y mira, voy a ponerte esos rayos, cómo se reflejan en la columna de Marco Aurelio. Y se ve aquí la lluvia de fondo. Muy bien. Y se ve cómo se protegen con los escudos los romanos. Sí. Y cómo el dios de la lluvia o de la tormenta protege a los romanos, ¿no? Sí. Es así, es que es así. Bueno, lo pone en Marco Aurelio y lo relata Dion Casio, ¿no? Y además nos dice que los cuadros se fueron a refugiar debajo de los árboles, porque claro, estaba cayendo piedra. Y nos dice que empezaron a caer rayos, y en este caso un poeta que se llamaba Claudiano nos dice: las lanzas se encendieron fundidas por el rayo, las espadas desaparecieron de repente en una nube de humo. Aquí un guerrero cuado se desplomó bajo su casco destruido por el fuego. Allí un jinete quedó templando sobre los humeantes lomos de su caballo de batalla. Eso dice que sucedió, o sea, le estaban cayendo rayos encima a los cuadros, que se veían vencedores, ¿no? Y claro, cuando empezaron a ver que les caía rayos encima, pues nos dice el historiador, pues que se fueron hacia los romanos y le dijeron: oye, decir a estos dioses ya que dejen de matarnos, nos rendimos. Eso dice que pasó. Esto nos dice el señor Casio, ¿no? Dice que rogándoles, los germanos se fueron hacia los romanos, rogándoles que les ayudaran y les protegieran. Claro, porque sí. Estamos hablando de que unos hombres temerosos de los dioses, estamos hablando de unos hombres que se ven ganando, porque a los romanos los tenían ganados, se pone a llover, reciben agua, cuando les atacan les tiran piedras y cuando se montan debajo de los árboles les tiran rayos. No pueden ganar contra los dioses. Sí. Yo esto no lo veo exagerado, ¿eh? No. A ver, aparte los romanos llevan el rayo, ¿no? El rayo. Claro, es Júpiter, tío. Claro, Júpiter ahí que castiga, ¿no? Pues ahí está. Claro. Esto está claro, esto es Júpiter atronador.
Esto está aquí, ¿no? Bueno, lo que es cierto es que Marco Aurelio no le reconoce la batalla a los dioses. Marco Aurelio le reconoce la batalla a la 12ª atronadora y a la que le da el triunfo, que probablemente sería la que ganaría, ¿no? No sé exactamente a qué. Igual sí que llovió y esta lluvia pues le daría ventaja a los romanos, es posible. O sea, en este aspecto no te lo puedo decir, ¿no? Pero que él le da, incluso le da el nombre de atronadora, ¿no? El señor Julio Rodríguez González, el libro es enorme, digo yo, es que no sé si he visto algo igual, ¿eh? O sea, no, yo tampoco. Es que describe, no sé si son 1000 y pico de batallas, es una exageración. Y en lo de la historia de las legiones romanas también las describe todas, ¿no? Pues aquí él nos da el nombre de la 12ª, nos da varios nombres, y el anterior él sugiere, o interpreta, más que sugerir, interpreta, que se llamaba Antiqua Paterna. Tuvo varios nombres, ¿no? Y desde entonces pues fue el mismo emperador a Marco Aurelio que le llamó la Fulminata, la atronadora. Y entonces nosotros siempre la conocemos como Fulminata, aunque no fue hasta este año, hasta el 174 después de Cristo, que recibió su nombre, ¿no? Y está bien nombrado, la Fulminata, ¿no? Además, este nombre de Fulminata también tiene que ver con Marte. Con lo cual, sí. Pues va muy bien, ¿no? Marcia creo que también se llamó en un tiempo, o sea, que bien. Aquí hay una cosa también muy curiosa que nos dice el historiador Dion Casio, que es que las tropas espontáneamente nombraron al emperador Imperator, que es que esto a muchas personas igual no lo acaban de entender, porque dices el emperador. Bueno, emperador le llamamos nosotros, porque los historiadores hay que llamarlo de alguna manera, pero nada tiene que ver con Carlos V, por ejemplo, que sí que era un emperador, con el señor Marco Aurelio, ¿no? Entonces, en este caso le llamaron Imperator, que era, a ver cómo lo puedo explicar. En el caso de Roma, el emperador tenía la potestas, o sea, se le reconocía el mando sobre el ejército, que era la potestas, o sea, yo mando porque el Roma me lo dice que yo soy así, tú me tienes que obedecer. Pero en el caso de que los soldados te dicen a ti que tú eres el imperator, es que son los hombres los que te dan la autoridad, no el Estado, sino los hombres los que te dan la autoridad. Y que las tropas te nombren imperator es uno de los mayores rangos que había, por ejemplo, en la República, ¿no? Porque en la República tú eras el cónsul y tú ya por ser cónsul tenías la potestad de mandar tropas. No. Los hombres que mueren por ti te reconocen que tú eres su jefe. Por la aclamatio. Por la aclamatio, muy bien. Por la aclamatio. Eso era peligroso. En la República, pues claro, un hombre con la aclamatio que las tropas, ¿sabes? Pero bueno, aquí incluso dicen que el emperador dijo, bueno, yo respeto al Senado, por eso es un buen emperador, y no sé si aceptar, pero en este caso voy ya a que existís, ya que os ponéis así, ¿no? Y bueno, pues le reconocieron lo de Imperator, ¿no? Y bueno, aquí los cuadros pues ya se rindieron. Al rey Ariogeso no lo mataron, lo mandaron a Britania y dice que vivió ahí en un exilio, seguramente en una villa, el resto de sus días, no sé cuántos fueron sus días, Francisco, igual fueron 5 años que 4, porque bueno, el resto de sus días, no sé cuál es el resto de sus días, ¿no? Entonces ya lo hacía Roma, con muchos enemigos, supongo que tenía que ver un poco con la paz, ¿no? Ellos firmó la paz y ya está, ¿no? Bueno, se ve que los yácigos, cuando vieron esto, que ya eran los únicos enemigos que había, pues les dijo Marco Aurelio, vamos a firmar la paz. Y entonces Marco Aurelio le dijo, la paz se os voy a fundir. En latín se lo dijo, se os voy a fundir. Y se preparó para la siguiente campaña, ¿no? En este caso se ve que Marco Aurelio ya estaba tan malo que ni tan siquiera se presentó. Creo que después de esta batalla el Senado no solamente le dijo a él, le reconoció lo de Imperator, porque esto en principio tenía que no reconocerlo, sino confirmarlo el Senado, aunque en esta época al emperador le importaba poco, pero bueno, lo tenía, sino que incluso a la emperatriz Faustina, en este caso la menor, le dijeron el título tan famoso de Mater Castrorum, ¿no? Mater Castrorum, que también, por ejemplo, lo tuvo Julia Donna y alguna otra, creo que una de las Agripinas también, ¿no?
A otra, por ejemplo, Fulvia se lo atribuyó ella sola. Pero bueno, en este caso estamos hablando de cosas que reconoce el Senado, ¿no? Así que tenemos a Marco Aurelio Imperator y a su Faustina la Menor, hija de Faustina la Mayor también, la tenemos como Master Castorum. O sea, que es un reconocimiento importante porque es una gesta importante. Además, si es cierta parte, que probablemente es cierta una parte, no todo lo que nos explica el historiador, pero que quizás los fenómenos atmosféricos le ayudaran, o el clima ayudara a Marco Aurelio. Bueno, no, es que eso puede ser seguro 100%. O sea, Claro. Por esa fuente yo no dudo que haya habido una tormenta, que ha habido rayos, es decir, eso. Claro, sí, ya el miedo, yo ya que se rinda, bueno, yo esto lo veo más complicado, ¿no? Pero esta batalla parece ser que sucedió así. Así que tenemos a Marco Aurelio bendecido por los dioses, esto es así, y aclamado imperator. Entonces dice, ¿qué nos queda ya? Pues nos quedan los yácigos. Los yácigos son los sármatas. Así que teníamos a los marcomanos, que los tenemos encima de Nórico, tenemos a los cuados que estaban encima de Panonia, y tenemos a los sármatas que está en una lengua de tierra, no sé muy bien cómo decirlo, una lengua de tierra bárbara que está entre Panonia y la Dacia. Allí ese territorio era de los yácigos, que por cierto los yácigos también se habían portado bastante bien con Roma desde que Trajano había ido por allí. Incluso había muchas unidades del ejército romano que eran sármatas. Trajano se llevó muchos sármatas a las guerras, a sus guerras contra la Partia, ¿no? Los contari, los famosos contari, esta caballería que tenía esas lanzas de 3 metros, pues había muchas unidades yácigas, pero bueno, en este momento se quedaron ellas solas. Entonces Pertinax, en este caso, el que después fue el emperador Pertinax, pues llevó un ejército. Algunas fuentes no dicen muy bien cuál, pero algunas fuentes dicen que fue la Audiatrix la que se llevó, y unidades auxiliares. Muy bien, ¿ves? Ahí están los yácigos entre Panonia, lo que sería un cuchillo metiéndose en los limes romanos. Es decir, es un entrante muy peligroso, que era normal que Roma buscase cualquier excusa para alisar frontera. Es decir, el despliegue de tropas aquí. Sí, porque además tocaba, los dacios amenazaban a la Dacia, a las Panonias y a Moesia. Sí. Y bueno, Moesia estaba un poco más defendida, dijéramos, por el río, pero la parte de Panonia, la parte de la Dacia, pues no, estaban ya directamente en terreno, ¿no? Pues bueno, allí el rey, en este caso se llamaba, a ver si lo encuentro, Zántico. Bueno, el rey de los yácigos, pues cruzó el Danubio, dicen, yo no sé si, mira, la Sarmatia, qué bonita. Qué bonito, Marco. Ahí se ve bien el territorio de los yácigos. Sí, están a la Dacia, a la derecha. Y todavía más para allá había otros sármatas que eran roxolanos. Pero estos son los yácigos, ¿no? Pero bueno, estos yácigos con su rey atacan a Roma. O sea, pasan del Danubio, atacan no sé si es el territorio de Panonia, creo que es Panonia inferior. Y atacan allí. Pertinax va por ellos. Vuelvo a repetir, el Danubio helado. Yo no sé si helar el Danubio tenía que hacer mucho frío, ¿eh? Sé que está complicado, pero bueno, ya hay más crónicas que lo dicen, no es la única crónica, ¿eh? Sí, no. Hay varias personas, pero sí, yo me imagino, pero además no helado, muy helado, porque esta batalla parte de esta batalla se hace encima del río. Aquí voy a ponerte una imagen en Budapest, ¿eh? Y actual, más o menos. Sí, ¿no? Pues bueno, nos encontramos con Pertinax, que lleva a su ejército, dicen que la Audiatrix, la segunda, que estaba... Antes hacía más frío, había más paisanos. Sí, porque lo digo más que nada porque era la de la zona, ¿no? Colín, tío, ya ves. El frío que tiene que hacer para aparecer esa capa de hielo ahí, ¿eh? Pero bueno. Porque va muy rápida la corriente, es una cosa sorprendente, ¿eh? Cuando estás ahí en el Danubio ves la velocidad del agua y claro, eso hace que sea más complicado congelarse. Claro, pues bueno, pues se congeló, porque bueno, no sé, el clima tiene estas cosas, ¿no? Algún fenómeno, mira. Claro, algún fenómeno desconocemos nosotros del funcionamiento de estas aguas que hace que se hielen. Igual el agua dulce se congela antes que la salada, también es un elemento. Claro, por eso. Bueno, la cosa es que pasa a la parte romana, a la parte de Panonia inferior, ataca, reacciona a Roma con la Audiatrix probablemente, sube hacia arriba y en este lado de Roma
pues le plantea, parece ser Pertinax, una batalla como los dioses mandan, que es con la legión enfrente, los caballerías a los lados y los auxiliares apoyando a la caballería, y pues sorprende a los yácigos y los yácigos huyen. Entonces aquí hay una cosa que yo voy a darme teoría, a mí me gusta dar teorías, y ya me dirás si no tiene lógica, porque dice que Dion Casio nos dice que una vez que ganan en este lado del río, los yácigos huyen a caballo casi todos, porque los yácigos tenían mucha caballería, no todos caballería, también tenían infantería, pero tenían mucha caballería, huyen. Y dice que cuando el enemigo se dio a la fuga, Pertinax y sus legiones, llenos de ímpetu, se precipitaron a seguirles. Bueno, a veces te dejas llevar por esas retiradas. Yo voy a dar una teoría, que igual me equivoco. Yo creo que alguno de sus hombres tiró para adelante. Y entonces Pertinax dijo, hay que seguirlos porque si no me los van a matar a todos. Porque a mí me parece Pertinax, me parece que es un error demasiado torpe ir a perseguir a la caballería con las tropas legionarias. Yo no lo veo que tenga ningún sentido. Si hubiera enviado a la caballería, bueno, pero los legionarios, y según nos deja ver, ahora cuando seguimos leyendo, según nos deja ver, aquí los soldados llevaban caligae. Las caligae, buen hombre, tú que te has puesto caligae también, llevamos... y no de mi talla, ya te digo yo que eran más pequeñas y eran bastante... Eran más pequeñas, pues son tan malas que sean más pequeñas como más grandes, porque entonces si son más grandes bailan, ¿no? Así que nosotros en nuestro grupo, yo las tengo marcadas las mías, porque, complicado. Pero bueno, tienen como los tacos de fútbol, de césped, pero son profesionales que tienen los tacos de hierro. Pues ahí hay unos tacos de hierro clavados, hay unos clavos de hierro clavados que son para que cuando estás en la hierba, claro, te quedas clavado, no hay quien te mueva. Pero claro, en el hielo cambias por suelas de punta. Claro, entonces, ¿qué quiere decir tú que Pertinax no sabía eso y le dijo a sus hombres salir detrás? No sé, a mí me parece aquí hay algo que nos perdemos, ¿no? Pero, bueno, se ve que salieron las legiones para allá. Estamos hablando con un equipo que pesa 20 y pico de kilos. Estamos hablando con un escudo. Yo te lo digo por el centro de gravedad. Que no solamente patinas, sino que el centro de gravedad no está donde toca. Y tú imagínate con un escudo que puede pesar 8 kilos, cuando haces un movimiento brusco y tú estás en una zona que no es estable, pues te la pegas, te la cascas seguro, o sea, te caes al suelo. Pues bueno, así fueron los legionarios a perseguir a los sármatas. Los sármatas fueron al otro lado. Claro, los jefes estaban al otro lado y les dijeron que no ves que se caen, a por ellos. Y se dieron la vuelta a atacar a los romanos, los yácigos. Esto nos dice el historiador. Pertinax pues tiene que hacer otra formación, en este caso no es orbe. Esta formación ya es más normal, es porque se hizo hasta el siglo XVIII, por no decir hasta el XIX, que era el cuadro. Sí. Formación en cuadro. Bueno, al final es parecido, tampoco es tan distinto. Sí, pero esta era para caballería. La otra, el orbe esperaba. Es de última supervivencia, sí. Pero bueno. Y esta es una organización, como me va a tragar la caballería, yo hago un cuadro de manera de que la caballería no me puede rodear. Bueno, me puede rodear, pero no me puede entrar por ningún lado. Yo hago mi formación de 8 de fondo, con mis tropas auxiliares y mis tropas de refuerzo en medio, por si hay algún hueco. Y a mí la caballería no me va a entrar. Esto lo hacía Napoleón, es decir, con sus soldados. Y bueno, los tercios, ¿qué son los tercios? Sí. Pues estos cuadros para que no entre la caballería, ¿no? Y bueno, pues esto fue lo que hizo, pero aún así lo que les pasaba es que cada vez que hacía de movimiento brusco, pues caían, ¿no? Y aquí nos dice el historiador que cuando los sármatas atacaban, los yácigos atacaban, les dieron las órdenes a algunos soldados de tirar. Hostia, qué guapo es este cuadro, tío. Sí. Claro, porque no solamente te tienes que salvar, dijéramos, de la caballería, sino que la caballería, al saber que no va a poder entrar, lo que hace es acercar hombres o caballería que esté especializada en armas arrojadizas. Tú no te puedes mover, así que esto es allí, está quieto. Entonces, pues lo normal es que te vayan tirando cosas. Así que también tienes que protegerte de las armas arrojadizas, ¿no? Pero la caballería allí no puede entrar. Algunos soldados, evidentemente, los sorprenderían en el suelo porque caerían. Roma se organizó en cuadro porque Pertinax era un hombre serio. No sé qué harían con sus caligae. Probablemente alguno se quitaría el focal y se lo pondrían los pies. O sea,
porque me parece lógico. Focal es el pañuelo. Pañuelos, y se los pondrían en los pies para que no rotaran, ¿no? Aquí lo que nos dice el historiador es que a veces tiraban hasta el escudo en el suelo para poderse apoyar, porque se caían cada vez que hacían un movimiento. Bueno, en las guerras cimbrias los teutones, no, los cimbrios se deslizaron por las montañas sobre sus escudos, según las crónicas, haciendo de trineos para bajar antes. Claro, te imagínate la escena. Es que la realidad siempre supera la ficción. Sí. Siempre, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí estos hombres y los sármatas atacando, ¿no? Y aquí lo que nos dice es que, por ejemplo, nos dice que los soldados romanos, claro, no estaban en una situación de poder luchar en condiciones normales, ¿no? Y nos dice que, por ejemplo, tiraron los escudos al suelo, se apoyaron los pies. Cuando los yácicos se acercaban, se tiraban los soldados romanos a las riendas de los caballos para poderlos tirar, a los pies de los caballos. Se agarraban a los jinetes. Incluso dicen algunos que algunos empleaban hasta los dientes como armas desesperados. O sea, como no podían luchar de la manera normal, lo que hacían era tirarse contra el caballo. Claro que tiene, si yo tiro un caballo, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Un jinete, una persona que lucha a caballo es un jinete, no es un soldado, es un jinete. Y en igualdad de condiciones en tierra siempre tendrá las de perder ante un legionario formado en infantería, ¿no? Y esto lo que querían era derribar a los caballos. Otra cosa que digo yo, que llevarían esos caballos de los sármatas para que pudieran mantener el equilibrio en el hielo. Y aquí el historiador nos está diciendo que incluso cargaban contra los romanos. No lo sabemos porque era algo seguramente biodegradable y no hemos encontrado nada, pero nos encontramos con esta. Bueno, la cosa es que en este caso Roma poquito a poquito se fue poniendo al ímpetu de los caballos yácigos, y los yácigos pues seguramente dijeron no vamos a vencer, se retiraron. Pertinax, como pudo, pasó al otro lado. Probablemente irían llegando poco a poco, resbalándose en ese resbalar, irían llegando tropas del otro lado, y al final pues toda la tierra yáciga pues quedó bastante, bueno, conquistada otra vez por Pertinax. Los pocos amigos que le quedaban a los yácigos pues se fueron y los dejaron abandonados, ¿no? Así que allí Roma pues bueno, hizo una buena batalla también, ¿no? A través de Pertinax. Esta fue, dijéramos, una de las últimas batallas importantes de las guerras marcomanas. Los romanos dejaron allí hombres y empezaron a hacer otra vez una cosa que hacían en las primeras etapas de los antoninos, que era permitir quién iba a ser rey y quién no iba a ser rey. Con los marcomanos lo habían hecho muchísimo tiempo, ¿no? Entonces colocaban a reyes que un poquitín les favorecía, y esto lo estuvieron haciendo mucho tiempo, ¿no? Y eran a reyes que Roma les iba dando, lo habréis hablado también muchas veces, ¿no? Supongo aquí, que a través de Roma les daban riqueza y le daban poder, que ellos eran los que tenían que tratar de mantenerse con este apoyo romano, incluso con el apoyo, por ejemplo, de la flota romana para sus intereses y para que vencieran a los reyes bárbaros rebeldes a esta opinión, ¿no? Así que en la persona que quería el poder de estos pueblos fuera como mínimo no antirromana, si ya prorromana ya es otra cosa, ¿no? Y esto lo intentaron hacer aquí, ¿no? La guerra no está cerrada del todo. 4 años después, en el 180, muere Marco Aurelio, con la zona un poco más tranquila y cómodo. El gran hijo de Marco Aurelio pues firmó la paz otra vez con oro con los marcomanos, ¿no? Pero bueno, yo creo que estas dos batallas son batallas un poco, como mínimo, singulares, ¿no? Porque imaginarte un cuadro de legionarios romanos encima del Danubio helado, atacado por unos caballerías sármata que no sabemos muy bien cómo podía aguantar de pie y ganarles pues de forma poco convencional, o sea, tirando los escudos y saltando sobre ellos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La realidad siempre supera la ficción, y la otra, si es cierto parte de lo que sucedió, es enorme, la de la tronadora. Sí, sí. Pues tenemos estas dos grandes batallas, ¿no? Que marcan el transcurso, ¿no? De las guerras marcomanas. Al final, Roma vence esta guerra, ¿no? Con Marco Aurelio. Sí. Y el mapa queda así, más o menos. Es decir, la Marcomania, que es un entrante en territorio bárbaro, es tomado por Roma. Bueno, que eso es un fallo, habría que ver el curso del río y tal, pero lo vemos ahora como queda. Y Sarmatia, que era
bueno, un entrante bárbaro en Roma, ¿no? Queda eliminado. Y la defensa teóricamente es más fácil porque es menos flanco, pero no está protegido por el río, como vimos en el mapa antes. Eso también complica la defensa, ¿no? Y bueno, en época de Marco Aurelio llegó a haber también una expansión por aquí, bueno, en algún momento en esas batallas contra los partos, Armenia, ¿no? Las campañas en Armenia. Sí. Claro, y esta sería la Roma, ¿no? Y un poco también en la zona de Asia, ¿no? Compartía. Pues, Mesopotamia la ganó, Armenia y Mesopotamia la ganó para Roma de una manera efímera, pero la ganó para Roma. Bueno, el frente oriental siempre fue efímero, tanto para los partos como para los romanos. Quiero decir que al final aquello se movió mucho, ¿no? Pero en esta época, Marco Aurelio prácticamente Armenia, de todas maneras, no, Armenia era un reino aliado, igual que los yácigos y los no son provincias al 100% romanas en este sentido, ¿no? Pero bueno, ya las controla Roma de una manera muy efectiva, muy al norte, no hay río, y el enemigo, claro, no es lo mismo defender el Danubio y el Rin que estar ya con el enemigo al lado, ¿no? Habíamos hecho un programa sobre esta zona, tú y yo, ¿no? Sobre Ángel. No era Armenia. Hablamos de la guerra de Trajano. No, con otra guerra. Hijo, es que hemos colaborado desde hace muchos años, no me acuerdo. No, fue reciente. Pero no eran los armenios, era otro pueblo por ahí cerca. No me acuerdo. Si no, lo busco. Sí, Arriano, es verdad. Sí. Arriano, eso, justo. Ahora sí que me acuerdo, sí, Arriano, muy bien, sí. Armenia siempre fue un reino límite entre los partos y los romanos, y Armenia tiene una característica, aparte de que había otros reinos chiquititos alrededor, como Iberia, por ejemplo. Arriano contra los alanos, justo. Sí. Lo que hacían los armenios era también taponar un poquitín la entrada entre el Mar Muerto y el Mar Negro de todas estas tribus, ¿no? Nómadas que pasaban por allí, como por ejemplo los alanos, ¿no? Pues los armenios eran los primeros que los paraban, y luego también los armenios daban muchos hombres a Roma a la hora de luchar contra los partos porque ya estaban acostumbrados a luchar contra ellos, ¿no? Así que todas estas tribus de la estepa pues los paraban. Así que siempre fue un reino discutido. En este caso creo que el principio de la guerra fue que el rey parto, supongo que pensaría que la debilidad de Roma, tener los dos emperadores, pues se quiso hacer un poquitico del control de Armenia, y eso Roma no lo podía permitir, y al final pues Lucio Vero, un buen general, consiguió Armenia, consiguió Mesopotamia, y luego Marco Aurelio consiguió una influencia prácticamente allí no se hacía nada si no quería Roma, de lo que es Sarmatia y lo que es la parte de los marcomanos, ¿no? Y esto estuvo calmado un rato. Porque ya vamos a Septimio Severo pronto, y ahí empiezan los problemas en la frontera otra vez. Estaba pensando que sobre Septimio Severo hicimos un programa en su momento de las reformas militares, o quedamos en ese, porque la serie de las legiones romanas la dejamos ahí en medio, pero yo creo que con Septimio Severo llegamos a Diocleciano, llegamos a Diocleciano. Diocleciano, ¿no? Pues mira, tenemos que seguir ahí. Pues las legiones de Roma nos queda un trocito para seguir. Pues Ángel, finalizamos este viaje y recomendamos Medicus, ¿no? Tu última novela, sobre un médico de Roma, pero también de las legiones romanas, ¿no? Es un médico, bueno, yo le llamo médico ordinario, que en principio, según las fuentes, pues sería el encargado de una cohorte. Entonces, donde va su cohorte, pues él va el médico, ¿no? Y bueno, yo estas dos batallas que he hablado las ficciono. Evidentemente, pues mi médico es un héroe de esas batallas, solo faltaría. Pero bueno, él participa allí y la ve desde el punto de vista médico, en el sentido de él no ve la batalla en sí, sino ve los heridos que le llegan, ¿no? Y lo ve desde un punto de vista pues más pequeñito, ¿no? Intentando un poquitín obviar todo lo que sucede y prepararse para recibir a los hombres que necesitan más ayuda, ¿no? Y un poco más adelante de él, en primera línea de batalla, pues tenemos a los Capsarius, que son los Paradoc, que son estos doctores de primera línea, ¿no? Y yo intento un poquitín explicar pues cómo funcionaba todo este sistema médico de la Legión, con el hospital, con sus, bueno, pues con los heridos, con todo el sistema que tenían de los esclavos que asistían a la medicina, ¿no? Y bueno, pero todo esto, claro, evidentemente es una ficción y es una novela, y mi médico pues está dando vueltas por allí. Pues
Ángel, nos vemos otro día más aquí en Roma Vincit, el espacio de Bellum Artis dedicado a la Roma antigua, a la Roma clásica, para los amantes de la historia militar. Pues Ángel, muchas gracias, y si quieres decir algo al público en diferido, porque estamos enlatados esta vez, nos llevamos una lórica segmentada los dos y estamos ahí bien enlatados. Yo solo querría decir que si no hubiera escrito yo este libro me lo compraría, porque es muy bueno. Ahí, pues ahí lo dijo, ¿no? Además es un tema que podéis encontrar a una mujer hablando del parto de otra, o de cómo salvar a un hombre de una flecha, porque es medicus. Pues esa parte, ¿no?, tan importante, que es la vida civil, la reflejas muy bien en tus novelas, pero también la parte militar, que es la que nos trae aquí a Bellum Artis Historia Militar. Pues muchas gracias, Ángel, y me despido de todos vosotros, como siempre recordando que esto es Bellum Artis, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia, y hoy viajamos a Roma y otros días viajaremos a otros destinos. Para que sepáis cuándo sale el Trireme, acordaros de suscribiros al canal y estar atentos, porque aunque os suscribáis, a veces no llegan todas las notificaciones, cosas de estas plataformas modernas, ¿no? Pues suscribiros, activar las campanitas y eso sí, estar atentos a Bellum Artis Historia Militar, que todos los días, a eso de las 10 de la noche hora española, siempre hay un programa y otros sorpresa que irán apareciendo por ahí. Gracias y hasta la próxima. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.